여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? 우리가 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시 부활하신 이 놀라운 Jesucristo 시간을 갖게 murió 되는 많은 감사를 crucificado 드리겠습니다. y ha resucitado. El que podamos compartir este momento maravilloso, estamos 예수님 muy 부활하신 agradecidos por ello. 뒤에 주님 우리 마음 안에 오신 Después que 역사는 그 역사는 Jesucristo 정말 놀랍고 resucitó, el Señor vino a nuestro corazón y esa obra es 그래서 참 많은 maravillosa. 사람들을 옛날 사람과 다른 새로운 사람으로 바꾸었습니다. A muchísimas personas Jesucristo los ha transformado como 쉽게 nuevas 말해 personas. 거듭났다 하는 말, Fácilmente el decir ha renacido 새로운 사람이 된 게 확실합니다. es, sin lugar a duda, una nueva persona. 먼저 성경 말씀 이사야 53장을 읽겠습니다. Primeramente vamos a leer el libro de Isaías 53. 1절에서 12절 말씀까지 Del 읽겠습니다. 1 al 12 vamos a compartir. 이 이사야 53장 이사야서는 예수님 오시 약 700년 전에 이사야 선지자가 El libro de 예언한 Isaías es un libro en el que 700 años atrás el profeta Isaías 예수님께서 había 어떻게 이 땅 profetizado 십자가에 못 박혀 죽으시고 cómo vendría Jesucristo y moriría crucificado por nosotros. Exactamente 그 está 약속대로 예수님 escrito 꼭 그렇게 오셔서 우리를 십자가에 못 conforme a la 박혀 promesa. 죽으셨습니다. Jesús vino y murió crucificado por 그 nuestros 말씀을 pecados. 오늘 우리 구약 이사야서 Aquella 53장을 palabra, 통해 읽겠습니다. mediante Isaías 53, hoy vamos a compartir. 1절부터 읽겠습니다. Desde el 1 vamos a leer. 우리의 전한 것을 누가 믿었느냐 여호와의 팔이 네게 나타났느냐 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de 그는 주 Jehová? 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에 나와서 나온 줄기 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은즉 우리 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. 그는 멸시를 받아 사람에게 실어버린 바 되었으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 다하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아서 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y 그가 abatido. 질림은 우리의 허물을 인하며 그가 상함은 우리의 죄악을 인함이라. 그가 징계를 받으면 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga 우리는 fuimos 다 양 nosotros 같아서 그를 curados. 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos 그가 nosotros. 곤욕을 당하여 괴로울 때도 그 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에 잔잡은 양같이 그 입을 열지 아니하였도다. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. 그가 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으니 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 산자의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물을 인함이라 하였으니 Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 그는 강포를 행치 아니하였고 그 입에 개사가 없었으나 그 무덤이 악인과 함께 되었으며 그 묘실이 부자와 함께 되었도다. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. 여호와께서 그로 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당케 하셨은즉 그 영혼을 속건 제물로 드리게 이르면 그 씨를 보게 되면 그날은 길 것이요 또 그의 손으로 여호와의 뜻을 성취하리라. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 그가 자기의 영혼에 수고한 것을 보고 만족히 여길 것이라. 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 어렵게 하며 그들의 죄악을 친히 담당하리라.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. 이러므로 내가 그로 존귀한 자와 함께 분기스럽게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았습니다. 그러나 실상은 그가 많은 사람의 죄를 지며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 하십니다. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo elevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. 거기까지 읽겠습니다. Hasta aquí vamos a leer. 이사야는 예수 그리스도에 대한 예언을 많이 했습니다. Isaías había profetizado mucho acerca de 특히 예수 Jesucristo. 십자가에 못 박혀 죽으시는 예언을 할 Entre ellos, 그대로 profetizó cómo Jesucristo iba a ser crucificado y de tal manera se cumplió. 아주 말씀하신 그대로 예수님이 Como 땅에 lo 오셔서 dijo, Jesús vino en esta 그대로 tierra 십자가에 못 y como 박히시며 profetizó 죽으시는 Isaías, fue crucificado en la cruz y cargó nuestros pecados. 그리고 난 뒤에 사흘 만에 부활하셨습니다. Y luego, después de 3 días, resucitó. 제가 예수님을 믿는 것은 전 El 어릴 que 때 교회를 yo 다녔습니다. creo en Jesús. Aunque desde pequeño yo congregué a la iglesia, 그러나 이제 교회를 다니다 이제 저는 congregando a la iglesia, 44년생인데요. yo soy del año 제가 1944. 이제 그 7살 때 우리나라 남북 전쟁이 있었고요. A los 7 años tuvimos la guerra de norte y sur en nuestro 전쟁 마쳐 país 제가 초등학교를 입학하게 됐는데 y terminando la guerra yo entré en la 이 primaria. 반의 30%가 아버지도 어머니도 없는 El 30% de nuestra clase eran niños huérfanos que no tenían padre o madre. 사람을 죽게 했습니다. La guerra había hecho que muera 특히 mucha 남자들이 gente. 굉장히 많이 죽었어요. Especialmente murieron tantos hombres 여자들이 지게를 지고 여자들은 밭을 갈고 농사 y 짓고 las 그런 mujeres 삶을 tenían que cultivar, ahora sosteniendo la carga, ellas eran las que trabajaban. 굶는 사람이 참 많았고 La economía era tan mala y que había gente que pasaba mucha hambre. 여름과 겨울 온도 차이 굉장히 심해요. En Corea es grande la diferencia de temperatura entre 더울 때는 한 35도 invierno y verano. Cuando hace calor sube hasta los 35 grados. 추울 때는 마이너스 30도. Cuando hace frío baja hasta 30 bajo cero. 세계에서 가장 그 온도 격차가 많은 나라 중에 하나입니다. Está entre los países que tiene la mayor diferencia entre la 어릴 때 temperatura. 보면 종종 길에서 얼어 죽은 사람들이 Cuando 실제로 있었어요. yo era pequeño veía gente que moría congelado en la 배가 calle. 고파가지고 방황한 사람 참 많았어요. Había mucha gente perdida por hambre. 사람이 굶어 죽는다는 말이 있는데 Hay una palabra que se muere de hambre. 실제로 사람은 굶어 죽진 않아요. Realmente el hombre no muere de hambre. 굶으면 Cuando uno pasa hambre, 면역력이 떨어지고 ya cae sus defensas 그리고 막 몸이 아주 약해지면서 y el cuerpo se debilita. 감기 걸리도 죽고. Y por más que tenga gripe, muere. 그때 제 어릴 때는 굉장히 한국이 비참했어요. Cuando yo era pequeño, Corea era tan miserable. 제가 또 사변난 그다음 8살 때 어머니가 세상을 떠나셨고 A los 8 años mi madre había fallecido. 한 달 만에 형님은 군대 Después de 가셨고 un mes mi hermano fue al cuartel 아버지는 전쟁 일들 때문에 바빠 집에 계시지 y mi 않았어요. padre, por cuestiones de la guerra, no podía estar en la 그래서 casa. 저희 큰 누님이 15살이었고 Y mi hermana mayor tenía 15 años, 13살이었고 la menor tenía 13 años, 제가 8살이고 yo tenía 8 años y mi hermano menor tenía 4 años. 살아야 할 줄 몰랐어요. No sabíamos qué debíamos comer para vivir. Éramos tan pobres, pero hasta no poder más. Cuando ahora me pongo a pensar en aquel entonces, me siento tan agradecido. Cuando tenía 10, 11, 12 años, yo iba robando. Cuando maduraba el trigo, cortaba el trigo y iba con mis amigos al monte para cocinar eso y comerlo. Tenía hambre. A veces mis amigos atrapaban serpientes para comer y comíamos manzanas también. Y el pecado se agravaba más y más. Era en el año 1962, yo había solicitado para ir como soldado técnico y yo reprobé. No es ni un colegio militar y yo me decepcioné tanto.
19살 때였는데 Era cuando tenía 19 años. 19살 때까지 계획했던 거 하나도 제대로 된 게 없어요. Nada me salió de lo que planificaba 내 마음이 hasta los 19 años y mi 내 corazón se 생각대로 하는 derrumbó. 모든 게 다 실패했기 Todo lo que 모든 게 hacía conforme a mi 실패라는 생각. pensamiento era un fracaso y todo era un fracaso. 그래서 내가 죄를 용서받고 싶어서 Yo 기도했고 quería 성경에 obtener 읽다가 el perdón del pecado y mientras que oraba, leía la 예수님의 Biblia. 피가 내 죄를 사했다는 사실을 Algo 정확히 preciso 알게 era que yo llegué a entender que la sangre de Jesucristo ha lavado mi pecado. 분명하게 이야기할 수 있는 것은 Claramente puedo 그 decir, 사실을 믿었을 때 cuando yo he creído en esa 내 realidad, 안에 내 아닌 예수님이 그때 dentro mío vivía Jesucristo, no era mi ser. 그때부터 제가 삶이 달라지기 Desde ese momento mi vida empezó a cambiar. 정말로 나왔습니다. Era maravilloso. 저들이 IYF를 시작하고 군유스코라고 전 세계 청소년들이 가서 봉사하는 프로그램. Empezando el IYF, tenemos un programa llamado Guñus Core en el que los jóvenes van a nivel de todo el mundo para prestar servicios. Y hubo un joven, Joan Choi, que fue a Liberia de África. Este joven fue picado por el escorpión. Estaba durmiendo a la noche y se había puesto el mosquetero para dormir y abrió todas las ventanas y los pies estaban fuera. Se dio cuenta que después él podía ver las pisadas del escorpión. Allí se notaba. Alguien parecía que le clavaba el pie. ¡Ah! Él gritó. ¿Qué es esto? No estaba nadie en la habitación. Se quedó dormido otra vez. Se despertó a la mañana. Ayer estaba durmiendo y alguien me clavó con una aguja a mí. Sin lugar a duda, eso es escorpión. ¿Cómo que hay escorpión en nuestra habitación? A las 3 de la tarde, este joven sentía ganas de vomitar y le dolía el pecho. Mientras que iba al baño, ahora él se desmayó 5 metros antes de llegar al baño. Y cuando él se desmayó, la gente fue corriendo. Disculpe, él se había orinado, él tenía el excremento en sí y ya no podía respirar. Y comenzó a pegarle, ¡Joan, Joan, Joan! ¡Despiértate! Y le lavaron y le llevaron al hospital. Y el doctor, cruzadas las manos, dijo, que le lleve. Él murió. Ayúdenos, por favor. Él ya ha sido picado. Por más que venga el momento, no tiene probabilidad de vida, pero ahora el veneno se expandió y va a llegar al corazón y ya paró y ya no hay caso. Y le suplicaron, no se puede. Y fue a otro hospital. Le dijeron lo mismo. Le suplicaron. Al final va a morir. Por favor, ayúdenos hasta que muera. Y le pusieron en la cama y mientras que le inyectaban, dejó de respirar. Y el doctor le había hecho el CPR y después de 2 horas de nuevo, ahora la presión era 30 y su temperatura era 17. Parecía como un cadáver. El director estaba tan asustado y me llamó, Pastor Joan Choi, Joan Choi. Hombre, ¿qué te pasa? Por favor, cálmate. Sí, pastor. Ay, pastor, ay, Joan Choi, Joan Choi. El hospital. El doctor le dijo que no podría vivir más de 2 horas y el director me llamó a mí. Quería decir que fue picado por el escorpión y iba muriendo. Algo maravilloso era que yo había obtenido el perdón del pecado claramente y cuando tuve la convicción de ello,
dentro mío. 내에서 일하는 거 참 많이 경험. Veía cómo iba trabajando una fuerza que no era mi ser. 성경 읽다가 그분이 예수님이란 걸 알았어. Yo leyendo la Biblia 내가 me enteré de 예수님의 que era 말씀을 Jesucristo 내 그대로 받아 믿었고 y yo acepté la palabra de Jesús tal como 예수의 era y lo 말씀은 creí. 예수의 마음인데 Y la palabra de Jesús era el corazón de Jesús. 성령이 내 마음에 들어오시면 El Espíritu Santo después que llegó a mi 지금 corazón, 여기에서 이 최요한이라는 학생이 천가수에 죽어가고 있는데 el joven Joan Choi, siendo picado por el escorpión, iba 한국에서 muriendo 라이베리아까지 de Corea hasta Liberia. 제트 여객기로 Si vamos 18시간. por el jet, uno va a tardar 18 horas. 제가 약을 보내줄 수 있어요. No puedo enviar 아니면 뭐 ni 의사- medicamento, tampoco a un doctor. 요즘 이제 코로나 때문에 있어가지고 Por el 우리 교회 의사들이 COVID-19 있어서 están los doctores en nuestro hospital, en 코로나에 nuestra iglesia, 목회자에서 코로나 필요한 그 약 좀 해서 막 DHL로 보내고 하는데 y enviamos por DHL los medicamentos que los pastores necesitan por el 못 COVID. 산다고 하는데 Pero dice que ni 2 horas va a 이제 sobrevivir. 뭐 약을 보내주고 의사 보내주고 말이 Es 안 돼. imposible, absurdo que yo trate de enviar a doctor o medicamentos. 그때마다 Pensé en ese 내가 정말 entonces, 절망할 때, 어려울 때마다 나 las 안에 veces que 주님이 내 estaba 마음, en 그 새 dificultad, en 마음을 desesperación, siempre el Señor que no era mi ser me daba un nuevo 제가 corazón a mí. 지부장에게 얘기했어요. Yo le dije al director, 내가 요한이랑 통화할 수 있는가? ¿puedo yo hablar con Joan? 예, 목사님. Sí, pastor, sí. 요한, 박 목사님. Joan, es Pastor Oxupar. 전화기가 수화기가 이제 요한에게 옮겨졌어요. Y ya el 요한은 내 teléfono, 목소리 Joan lo 들으며 tomó. Joan, ¿tú oyes mi voz? 목소리. Sí, pastor. 너는 아프리카산 정갈에 쏘였대. Tú has sido picado por el escorpión de 그래서 África. 지금 네 몸에 독이 퍼졌대. Ahora el veneno se ha expandido en tu cuerpo. 의사 말하기 너는 2시간 넘기지 않고 El 죽을 doctor 거야. dice que no, tú morirás no pasando 2 horas. Joan, 내 이야기를 좀 들어볼래? ¿tú quieres oír mi 뭐라고 voz? 말했냐면 ¿Qué es lo que le 나는 dije? 오늘 아침에 이사야서를 읽었어. Yo he leído Isaías en esta mañana. 40장 31절에 Isaías 40, 31 he leído. 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니. Los que esperan en Jehová obtendrán nuevas fuerzas. Está tal palabra. 하나 놀라운 것은 Pero Joan, 성경 66권은 algo maravilloso es que los 66 libros de la Biblia 많은 사람 손에 들고 있지만 está imprimido en un libro y está en las manos de mucha gente, pero es la palabra de Dios que fue escrita por los siervos de Dios. 그렇기 때문에 하나님은 한 번도 거짓말하지 않으셔. Dios jamás ha mentido. Joan, tú me vas a oír muy 성경이 bien. 뭐라고 말하냐면 ¿Qué es lo que dice esta Biblia? 오직 여호와를 앙망하며 새 힘을 얻는다. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. 네가 정갈의 독을 이기려면 Si tú quieres vencer el veneno del escorpión, 네가 이제 정갈의 독과 싸우고 있는데 tú estás peleando con el veneno del escorpión, 네가 정갈의 독을 이기지 못해 죽어가고 있는 거예요. tú estás muriendo porque no puedes vencer el veneno del 근데 escorpión. 성경은 뭐라고 말하냐면 Pero la Biblia, ¿qué es lo que dice? 여호와를 앙망하면 새 힘을 주신다고 Si 약속했어요. uno espera en Jehová, le darán nuevas fuerzas. 하나님이 그 Es una 이야기를 promesa. 개인한테 한 게 아니고 No es que Dios dijo esto de manera personal a 그의 alguien. 종 이사야를 통해서 온 Mediante 세상이 su 다 siervo 알도록 Isaías, 기록돼 있어요. lo escribió en la Biblia para que todo el mundo lo sepa. 만일에 우리가 여호와를 앙망했는데 새 힘을 안 Si esperamos 주시면 en Jehová y no nos da nuevas fuerzas, 하나님은 거짓말쟁이. Dios sería un mentiroso. 하나님은 절대로 거짓말. Dios de ninguna manera miente. 성경이 말하기를 오직 La 여호와를 Biblia dice, 앙망한 자는 새 힘을 Los que 얻으리라. esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. 지금 너는 정가 돌 이기지만 죽어가고 있는데 Tú estás muriendo, no estás pudiendo vencer el veneno del 심장까지 escorpión 독이 가서 심장이 제대로 y ya el 뛰지 veneno 못해서 혈압이 llegando 떨어지고 있는데 hasta tu corazón. Tu presión está cayendo porque no funciona el 만일 corazón. 네가 오늘 하나님을 앙망 Si tú esperas en Dios hoy, 네가
하나님을 지금부터 생각해. Piensa en Dios desde ahora. 하나님이 약속을 지키는 분으로 믿어봐. Confía en Dios de que es un ser que cumple la promesa. Pon tus ojos en Dios, te darán nuevas fuerzas. 제가 그 이야기를 했어요. Yo le dije aquella palabra. 놀랍게도 재환이는 Qué maravilloso. Joan Choi 자기 죽어가는 걸 알았어요. supo que él estaba 근데 muriendo. 제가 그때 그 마음을 이야기하고 싶어요. Yo quería hablarle acerca de ese corazón. 깊이 잠이 들었는데 Profundamente quedó dormido. 하나님을 악망합니다. Señor, espero en usted. Y se quedó dormido. 아침에 그 병실 지키는 간호사가 A la mañana la enfermera que estaba cuidando la sala 어제 그 환자 ya 죽었어. iba amaneciendo y se dijo, seguramente el paciente de ayer 가서 murió. 보니까 Cuando se fue, 혈압이 올라가는 거예요. estaba subiendo la presión. 깜짝 놀랐어요. Se asustó 그래서 그날 아침에 요한은 뿔떡 일어났어요. y a la mañana Joan se levantó al momento 튼튼해. y ahora tiene mucha salud. 내 아이의 아버지가 Ahora es padre de 3 hijos. 얼마나 감사해요. Estamos tan agradecidos. 한 이야기만 더 하고 싶은데 Quisiera contar una cosa más. 비싼 이야기입니다. Es parecido. 집에 전화가 왔어요. Un día me llaman por la mañana. 형제 목사님 여기 전주인데요. Era un hermano, pastor, aquí es Chonju. 전주에 김충환 형제가 암으로 El hermano Kim Chung-an en Chonju estaba internado por cáncer. 벌써 여러 달이 지났어요. Había pasado meses. 이제 병이 좋아지면 점점 더 심해지면 죽어가고 있는데 En lugar de que mejore, está empeorando más y más. 3일 더 넘기지 어렵다고. El doctor le dijo que no era fácil para superar 2-3 días. 그 전화를 받았어요. Yo recibí esa llamada. 마침 우리 교회 목사님 한 분이 전주에 있어서 El pastor de nuestra iglesia justamente estaba en Chonju 내가 전화를 했어요. y yo le llamé al pastor. 오기 전에 전주 Antes de que vengas, 김충환 형 좀 만나보고. por favor, si puedes irte al hospital universitario de Chonju para encontrarte con el hermano Kim Chung-an. 저녁에 와서 나한테 이야기하기. A la noche vino y me dijo a mí, 목사님 pastor, 이틀 살기 어렵다고 합니다. los doctores dicen que no podrá vivir más de 2-3 días. ¿Ah, sí? 그 이튿날 주일이었는데 Al día siguiente era domingo. 이제 주일 예배를 마치고 저녁 집회에 Terminando el domingo, yo tenía que ir a la campaña de Gwangju por la noche. 광주를 지나가는 길에 전주를 Pasando por Gwangju, ya que está Chonju, 그래 제 아내하고 아들하고 제가 셋이 갔는데 fui yo, mi esposa y mi hijo. 제 아내한테 여보 우리 1시간 일찍 출발합니다. Querida, vamos a partir 1 hora antes, le dije a mi esposa. 충환이 형 김충환이 좀 만나보고. Quiero encontrarme con Kim Chung-an en Chonju. 그래서 우리가 1시간 일찍 출발해서 Y partimos 1 hora antes y fuimos al hospital universitario de Chonbu. 제 병실 문을 딱 열었는데 Abrimos la puerta 병실이 de la habitación. Había un gran silencio en la habitación. 뒤쪽에 형제 아내가 Atrás estaba la esposa del hermano con la cabeza para abajo. 내가 오니까 Cuando yo llegué, me miró y de nuevo bajó la cabeza ella. 그리고 침대 앞에서 Delante de la cama solamente estaba la madre del hermano llorando nada más. 형제는 죽었는지 El hermano 미처 없이 그냥 no tenía señal de vida. No sabía si estaba muerto o vivo. 저는 뭘 어떻게 할 줄을 몰랐어요. Yo no sabía qué hacer. 근데 그 형제가 다 죽어가고 있는데 Pero este hermano iba muriendo ya. 내 마음이 뭔 생각이냐면 ¿Qué pensamiento me llegó a mi corazón? 내가 이 병실 문을 열지 않고 예수님이 이 병실 문을 열었더라. Si Jesús abre la puerta de esta habitación y no soy yo el que abre la puerta, ¿qué ocurriría? 예수님이 다 죽어가는 형제 때문에 Por el 아내가 hermano que va 어머니가 막 muriendo. 울고 있는 거 보고 Viendo cómo la esposa y la madre va llorando por él. 못 본 척 그냥 지나가지 않아. Jesús no creo que pase de largo haciéndose como que no le 아니, ve. 예수님이 못 본 척 하는 그냥 지나가지 않으셨어요? 무슨 일을 했습니까? Si no pasa de largo y si no le deja, ¿qué es lo que haría Jesús? Yo sentía que le haría vivir a él algo maravilloso. 다음 무슨 생각이 드냐면 Después, ¿qué pensaba? 분명히 내 안에 예수님 계시는 Claramente Jesús está dentro de mí.
Jesús que está dentro de mí es el mismo Jesús que hace 2000 años atrás. Nunca había pensado de tal manera. Jesucristo que está dentro de mí también es el mismo Jesucristo. Yo sentía que le haría curar a este hermano. Me puse a pensar, Jesús en aquel entonces, viniendo a este hospital, anunciando lo que debía decir y mirando al hermano que va muriendo. No creo que se haga de que no le ve y se irá. No, no va a pasar eso. Cuando iba buscando el corazón de Jesús, Jesús está en este lugar y yo sentía que Jesús tendría ganas de curar a este hermano. Cuando el corazón del hermano y de Jesús se hace uno y se conecta, estamos entre los dos nosotros. Al ministro Samuel yo le digo, y oyendo mi voz me sigue, y lo que dice el ministro Samuel yo escucho y lo creo. Entonces en ese punto nuestro corazón se hace uno. Cuando se hace uno nuestro corazón, hay un fluir en medio de nosotros y el corazón del ministro Samuel entra a mi corazón. El corazón de Jesús y mi corazón cuando se haga uno, el corazón de Jesús cuando entra en mí. Yo no conocía para nada al Señor Jesús. Mediante la palabra que hemos leído a la mañana, Jesús nos ama, Jesús murió crucificado por nosotros en la cruz, perdonó nuestros pecados a medias cuando lo conocemos. No es así, sino que cuando exactamente lo conocemos y cuando llegamos a creer con nuestro corazón, Jesucristo y yo tenemos un mismo corazón. Y la palabra de Jesús, de tal manera, llegamos a aceptarlo en nuestro corazón. El corazón de Jesús es la palabra de Jesús, es el corazón de Jesús. Y yo sentía que se iba a manifestar en mi corazón. Este hermano ahora va muriendo. El doctor dice que no podrá pasar ni 2 días. El corazón del hermano vamos a hacer para que sea uno con el corazón de Jesús. Entonces Jesús va a trabajar. Yo le dije, hey, hermano Kim Chung-an, abre tus ojos, mírame. Sí, pastor. Ya, iba muriendo. Yo le dije a él, el doctor dice que es muy difícil para que tú pases 2 días. Eso es una realidad. No hay razón para que el doctor mienta si él dijo es así. Pero si en esta hora Jesús, que no lo vemos ante los ojos, está presente aquí, Jesús y tú, cuando se une y llegan a ser uno en el corazón, ¿qué ocurre? ¿Sabes? El corazón de Jesucristo entra en tu corazón. Cuando el corazón de Jesús entra en tu corazón, no es para nada difícil curar tu enfermedad. Yo te voy a decir, escúchame. Jesús, cuando estaba en el mundo, había curado al enfermo 38 años. Había curado al ciego, había curado al leproso, curó al ciego de nacimiento. El Señor Jesús mirando al enfermo. ¡Ay, qué fastidio! Estoy ocupado. No puedo ahora. No dijo eso. En algunas ocasiones no podían acercarse a Jesús y habían rompido el techo y perforando el techo habían metido hacia el enfermo. Jesús le dice, hijos, tus pecados te son perdonados. Y camina, levántate, camina. Y así, yo, al Señor Jesús que yo conozco, sea ayer, hoy, por la eternidad, es igual.
El Señor Jesús, cuando estaba en el mundo, Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, cuando vamos leyendo, Jesucristo jamás, mirando al enfermo, pasó de largo. Jamás. Jamás pasó de largo. Las veces que se encontraba con el enfermo, todos se curaban. A todos los curaba. En este lugar, Jesucristo sí está presente. Hermano Kim Chuan, tú no puedes ver, no puedes palpar con las manos, pero es una realidad que Jesús está presente aquí. Ese Señor Jesús, a ti también desea curarte, a ti también del cáncer. Eso es indudable. Si tú crees en esa realidad, el corazón de Jesús y tu corazón se hace uno, entonces el corazón de Jesús se hace tu corazón. Tu enfermedad en el que vas muriendo por el cáncer ya no es tu problema, sino que es problema de Jesús. Cuanto fuese, tú podrás curarte de la enfermedad. De nuevo te explico, escucha bien. Aquí está el suero. Porque está colgado allí, no es que entra en su cuerpo. Esta tubería está conectado con el medicamento y entra mediante una aguja en tu cuerpo. Está aquí el suero y tú estás aquí. No es que simplemente porque está aquí entra esto automáticamente. Ahora, cuando saca el tubo y mediante la aguja lo inyecta en el cuerpo, eso, por más que está allá, entra en el cuerpo tuyo. Mira, entra. Es lo mismo. Está el corazón de Jesús y está mi corazón. El corazón de Jesús, cuando entra en tu corazón, tu corazón y el corazón de Jesús debe ser uno. El corazón de Jesús, cuando leemos la Biblia, la hija de Jaira también fue resucitada. También resucitó Lázaro que murió. A todos los curó. A nadie le dijo, estoy un poco ocupado, hazte a un lado. No, tú hiciste lo malo. Tú no creíste, no se puede contigo. Jamás actuó así. Él curó a todos. Si tú tienes ese corazón que dice, Jesús me va a curar, en el corazón Jesús desea curarte. El problema es que uno no tiene la fe de que Jesús le va a curar. Si tienes la fe, el Señor Jesús me va a curar. ¿Cómo tú sabes? Porque cuando yo he visto en la Biblia, Jesús jamás pasó de largo al enfermo, le curó a todos. Por eso a mí también me va a curar. Así Jesucristo lo hace. Mientras que yo iba hablando, nuevos pensamientos iban surgiendo en mí. Si tú tienes solamente un mismo corazón con Jesús, de otra manera podemos decir, si con la fe aceptas tal como es la palabra de Jesús, en ese punto se hacen uno. Entonces Jesús, siendo uno contigo, si trabaja en ti, esa enfermedad viene a ser nada. Abriendo la Biblia, detalladamente yo iba leyendo. La vida de fe, realmente el problema no está en otro lado, sino que el problema está en que tenemos un pensamiento distinto que Jesús. ¿Qué es lo que dice Jesús? Todos los cansados, trabajados, todos venid a mí, yo os haré descansar. No tengan miedo, no os preocupéis. Por favor, disfruta. ¿Por qué dice así? Porque ya ha permitido que se haga así. Si uno tiene la fe, Jesús va a trabajar. Lo que yo te digo a ti, hermano. Hermano, tú.
errores, pecados, cosas malas. Sí, tú hiciste, pero eso no es ningún problema porque en la cruz lavó todos tus pecados, hermanos. Eso no es ningún problema. Y no hay ningún problema. Si tú piensas que eres pecador, eso sí es un problema. Jesucristo perdonó todo tu pecado y tú no has creído y eso es un problema. Esta palabra, tú ahora estás muriendo por el cáncer. Exactamente, Jesucristo está en este lugar. Y yo te explico acerca del corazón de Jesús. Cuando estaba en el mundo, jamás pasó de largo a un enfermo. Cada momento le curó, le permitió vivir y está el poder de Dios en esta hora tú. Jesús está aquí. Jesús desea curarme a mí. A ver, piensa de tal manera. Jesús mirándome, jamás pasó de largo. Me va a curar a mí. Cree de tal manera. Jesús mirando al enfermo jamás puede pasar largo, le va a curar. Entonces tu corazón se hace uno con el corazón de Jesús. Entonces, ese cáncer viene a ser nada. Viene a ser realmente en comparación al Señor. ¿Tú crees? ¿Realmente puedes creerlo? ¿Cierto? Sí, pastor. Está bien. Cree. Entonces, sin lugar a duda, el Señor va a trabajar. En el año 1962 obtuve el perdón del pecado en Jesucristo. Lo que a menudo siento, el corazón mío que está dentro de mí y el corazón de Jesús que es distinto, a menudo pelean entre ellos. ¿Será que esto va a ser posible? Yo creo que no será posible. Pero Jesús me dice que es posible. Yo leyendo la Biblia, a menudo siento cómo es distinto el corazón de Jesús y mi corazón. En el año 1962, cuando obtuve el perdón del pecado, todo era un fracaso para mí y tan miserable era mi vida. Yo no tenía más ninguna esperanza. Ya no quería hacer absolutamente nada conforme a mi pensamiento. Mi pensamiento, mi plan, todo era un fracaso. Era una gran tristeza para mí. Por eso, creí en el Señor Jesús. Otra cosa, no sé, pero claramente cuando vemos en la Biblia, sea lo que fuera, el Señor Jesús perdonó mi pecado. Entonces el pecado fue perdonado. Yo creí así. Si Jesús dice que perdonó el pecado, lo perdonó y punto. Le dije a mi hermana, después de que mamá falleció, ya que no estaba mamá en casa, mi hermano mayor, a los 15 años, yo tenía 8 años. Tenía 7 años más que yo. Y mi hermana me crió como mi madre. A la noche se oía un sonido raro mientras que dormíamos. No sabía qué era y cuando abríamos los ojos, mi hermana mayor, triste, estaba llorando sola. Y toda la familia nos pusimos a llorar. Y así nos quedábamos dormidos. Y así pasábamos nosotros. Comer manzana, caqui. Había robado mucho. En la Biblia decía que ese pecado había sido lavado por la sangre de Jesucristo. Claramente cuando yo veía, era pecador. Pero la Biblia decía que por la sangre de Jesucristo todo mi pecado había sido perdonado. En ese momento siempre mi pensamiento era distinto a la Biblia. Yo
estaba equivocado. Jesús no podía estar equivocado. Sea como fuera ante mi vista, sea como fuese yo pecador, en la palabra de la Biblia dice que mediante la sangre de Jesucristo el pecado ha sido perdonado. Entonces, mi pecado ha sido perdonado y punto. Es no creer en mi pensamiento. Yo cometí mucho pecado, hice lo malo, pero el Señor Jesucristo perdonó todo mi pecado y me dice justo a mí, especialmente en Romanos 3:23, en el 23 dice, y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. ¡Qué pena! La gente conoce muy bien Romanos capítulo 3, pero el 24 no conoce. El 24, yo he visto, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios me ve y me dice, tú eres justo. No, yo soy pecador. Y yo y Jesús nos peleamos, yo soy pecador. No, tú eres justo, yo soy pecador. Tú eres justo. ¿Qué? ¿Quién es el que acaba? En la Biblia hay mucha lucha como esta. Lázaro murió. Tu hermano vivirá. No, ya murió, Yede ya. Tu hermano va a vivir. Ya, Yede. No se puede. Se peleaban. Mientras que iban peleando, Jesús ganó. Yo no puedo ganar a Jesús. Estoy equivocado. No, Jesús no puede estar equivocado. Si Jesús me dice que soy justo y ya. Y si me lavo el pecado, me lavo y punto. Yo le dije, creí así. Y le dije a mi hermana, hermana, yo obtuve el perdón del pecado. No tengo pecado. Mi hermana se asustó en gran manera. Oxu, cuidado. Hasta los pastores dicen que son pecadores. Los ancianos dicen que son pecadores. Tú, cuanto más fe tengas, siendo humilde, tienes que bajar la cabeza. Siendo soberbio el que el pecado haya sido lavado. ¿El pastor va a ser peor que ti? Me dijo que yo era muy orgulloso, mi hermana. Yo no podía ganarla, mi hermana. Pero Jesús me decía que mi pecado había sido perdonado. Y luego ya tenía miedo de decir que había obtenido el perdón del pecado, porque todos decían que eran pecadores. Y todos decían que eran pecadores. Pero la Biblia, ¿qué decía? La Biblia decía que era justo, que era santo. Creer en la palabra de los hombres o en la Biblia. Y en la Biblia dice que soy justo. Y yo confié en la Biblia. Varias veces ha ocurrido esto. El pastor Nam Kyung-yeon estaba antes de morir y la pastora había explicado la Biblia en ese momento. Había dicho los doctores que moriría ya a la tarde. Yo había llamado al misionero Nam Kyung-yeon y su hijo contestó el teléfono. A ver, cámbiame con tu padre. Está internado en el hospital. ¿Por qué? Tiene fiebre de dengue. ¿En qué hospital está? En Medical Center de Filipinas. Yo no sabía el teléfono. Y yo llamé a Filipinas, busqué las llamadas y busqué Medical Center y apareció Medical Center. Yo una vez escuché que emergencia se le dice ICU. Por favor, ICU. Y al momento me cambiaron a emergencias. Y ya que era ICU, yo dije, por favor, el pastor Nam, un misionero coreano,
ya que yo no hablaba bien el inglés. 떠들면서 Y así yo 병원 이제 그 응급실까지 연결이 됐어요. había hablado y me 잠시 conectaron 후에 con emergencias y apareció el pastor 나머지 Nam. 이미 말을 못했고 El pastor Nam no podía hablar. 의사는 오늘 오후에 죽는다고 얘기. El doctor dijo que él moriría a la tarde. 사모님이 La pastora recibió mi llamada. 여보세요. ¿Aló? Dije. 하면 난 줄 알았어요. La pastora se dio cuenta que era 갑자기 yo. 막 울기 De repente ella fuertemente empezó a llorar. 목사님, 이제 우리 Pastor, ¿qué vamos a hacer ahora? 이제 우린 어떻게 Pastor, ¿qué será de nosotros en adelante? En el corazón de la pastora ya el pastor Nam había muerto. 내가 이야기했어요. Yo le dije, 사모님 pastora, 내 얘기 잘 들어. escúchenme bien a mí. 죽어요. Pastor Nam no va a morir. 그럴까요? Ella dijo, ¿será? 그럴까요가 뭐예요? ¿Cómo que va usted a decir será? Él no morirá. 울지 말라고 하잖아요. Le digo que no llore. 진짜 울 일 생기면 좋아요. ¿Usted realmente quiere tener algún motivo para llorar? 하세요. No lloré. 뭐 어떻게 그래 딱 우리 Yo malito así 누가 남긴 모습 hice parar para que ella ya no llorara. ¿Quién envió al misionero Nam la misión Buenas Nuevas? Pastor Oxupar lo envió. No es así. Dios lo envió. 필리핀에 남목사 할 일 아직 무지무지하게 많이 El misionero Nam tiene tantas cosas que hacer en Filipinas todavía. 남으면 안 돼요. 하나님도 알고 계세요. No debe llevarlo Dios, bien sabe eso también. 그럴까요? La misionera dijo, ¿será? 그럴까요? 뭐예요? ¿Cómo que usted va a decir será, eh? 안 죽어요. No va a morir. No llore. Ella dejó de llorar. 그러 내가 전화를 끊었어요. Y luego colga el teléfono. 남목사 안 죽어요. Misionero Nam no morirá. Dios está vivo. 내가 어떻게 그렇게 말해요? ¿Cómo yo puedo hablar 내 así? 마음에 En mi corazón, el Señor 살겠다는 마음. me daba el corazón de que Él vivirá. 사모님 가서 남목사 누워 있는데 La pastora fue en donde estaba el misionero Nam. Qué increíble. La gente, 살아는 기라 그러더라고요. el último órgano que sigue vivo es el 남목사 oído. 말씀은 들어야 하잖아요. El pastor Nam debe oír la palabra aunque va muriendo. 사모님은 내한테 듣는 얘기 그대로 Lo que 이야기해요. escuchó la pastora de mí, de tal manera le 그 dijo al 얘기 딱 pastor Nam. 듣자. Al momento que oyó esa 그럼 palabra, 내가 살겠네. el 그 pastor 마음이 Nam dice que sintió, entonces yo viviré. 그날 그 시간부터 Desde esa hora, 체온이 막 내리기 시작. la temperatura empezó a bajar 딱 그 다음 날 y al día siguiente le dieron de alta en el hospital. 있을 수 없는. Algo imposible de que 김주환 ocurra. 형제가 내가 말을 하는데 El hermano Kim Chung-wan, aunque yo era el que hablaba, 옛날에 중국의 아주 깊은 산속에 anteriormente 웃는 en el profundo del bosque de China había gente que hacía carbón. 어느 날 길을 잃어 산에 헤매던 사람이 와서 그 집에서 눈이 오면서 며칠을 자고 Había caído nieve, entonces un hombre se perdió en el camino y se encontraron con estas 그날 personas 이 부부가 y él estuvo en esa casa. 웃는 일을 하는데 Este matrimonio hacía carbones y después de que se encontró con este hombre, empezó a creer en Dios y obtuvo el perdón del pecado y todos los días iba orando. 이제 추운 겨울이 돌아와서 Había llegado el invierno frío de nuevo 산이 굉장히 en China. Hace tanto frío y ellos tomaban una bebida alcohólica muy fuerte. 날씨 추운데 술 한 잔씩 할까요? La esposa le dijo, querido, hace mucho frío, ¿vamos a tomar una bebida? Sí, le dijo. Ellos pusieron el vaso, derramaron la bebida y empezaron a orar. Señor, le agradecemos por la comida. Ellos querían comer, 남편이 뭐라 그래요? pero el marido decía algo. 아, 왜요? ¿Qué pasa? 내 안에 계신 주님이 El Señor que está dentro de mí 편애하신가? parece que tiene una incomodidad. 뭐 어제하고 우리 어제 뭐 잘못한 게 있나? ¿Qué hemos hecho algo distinto antes? 그럴 일 없는데요. No hay nada, le dijo 뭐가 ella. 달라졌지? Algo cambió. 아, Ah, sí. 손에 올려 있네. Hemos puesto la copa. 내려놓고 기도해보자. Vamos a orar bajándolo. Bajó 평안했어요. y sintieron paz.
y ese día no tomaron. 다음 날부터 Desde el día 술 siguiente, 마음이 불편해. las veces que ponían la bebida alcohólica en la mesa, sentían incomodidad en el 도시에 corazón. 나와서 어떤 Él, 목사님을 만났어요. viniendo a la ciudad, se encontró con un pastor. 목사님, 예수님 술 Pastor, 마시면 안 되냐고. no podemos tomar si creemos en Jesús. 목사님 이 사람을 보니 기쁜 산소에 술 안 마시고 못 살 것 같으니까 Pero el pastor veía que este hombre no podía sobrevivir si no tomaba. 말이 된다 그랬어요. Y el pastor le dijo que sí, se puede. Ah, 물어보고 싶어. una pregunta entonces, pastor, que tengo. 어떤 술을 Pastor, ¿usted qué bebida, qué marca es el que toma? Yo no tomo, le dijo el pastor. Ah, ahí está la clave. 마시려고 할 때마다 Las veces que yo quería tomar, el líder me dice dentro mío, 그래서 내가 술을 안 마시고 no le gusta al líder, entonces yo no puedo tomar. Está bien entendido. 성령이 El Espíritu Santo de Dios, estando dentro de nosotros, nos va guiando. Y eso yo veía. 내게 잘 들어. Hermano Kim Chung-an, me vas a oír muy bien. 주님은 Jesús 자네를 고치시길 원하죠. desea curarte a ti. 한 번도 병자를 보고 지나가시고 Jamás pasó de largo mirando a un 지금 이 enfermo. 자리에 예수님 계셔. En este lugar está Jesús presente. 신약 성경에 나오는 예수님이 병자 고친 것처럼 Jesucristo que aparece en el Nuevo Testamento como curó 예수님이 al 계실 때 enfermo. 자네가 암에 걸려가지고 여기서 예수님 봐서 반드시 고치죠. Cuando Jesucristo está presente y tú tienes cáncer, sin lugar a duda, Él te va a curar. 예수님이 고치시길 원해. Sí, Jesús desea curarte a ti también. No pienses ahora de que morirás. Si Jesús te cura, no morirás. Sí, yo voy a vivir. Sí, me va a curar. Teniendo ese corazón, 예수님하고 자네가 한 마음이 돼. llegarás a tener un mismo corazón con Jesús que te quiere curar. 그러면 Entonces, esta enfermedad viene a hacer nada. 내 말 이해가 ¿Tú entiendes mi palabra? 설명을 했어요. Yo le expliqué. 그 형제 마음에 En el corazón del hermano. 그러면 entonces, 예수님의 병 고치시겠네요. Jesús va a curar mi enfermedad. 거야. Es así mismo eso. 나 Ya me voy. 기도하자고. Vamos a orar. Oramos 광주로 갔었어. y yo fui para Gwangju. 일주일이 지났는데 Pasó una semana 아침을 먹는 y nosotros íbamos desayunando. Me llaman por teléfono. 거야. ¿Aló? 목사님 저 김충환이야. Pastor, soy hermano Kim Chung-an. 목소리 너무 힘이 있네. Tenía mucha fuerza en su voz. 요즘 어떻게 돼? Hoy en día, ¿qué está pasando? 퇴원합니다. Hoy me dan de alta. 어제 검사했는데 Ayer me hicieron el control. 어디에도 암세포 하나도 No 없어. tengo ni una célula cancerígena en mí. Aleluya. Alabamos al Señor. 그리고 주일날 Y luego el domingo, 주일날 un domingo, 우리 교회 왔어. vino a nuestra iglesia 그 시간에 쭉 자기 아멘. a la hora en la hora del culto. Contó cómo él se había curado el 여러분의 cáncer. 마음이고 예수님 마음이 있는데 Está el corazón de ustedes y el corazón de Jesús. 지금까지 나를 믿어왔고 내가 Hasta ahora 내 생각을 hemos 믿고 confiado en nuestro ser y confiamos en nuestro pensamiento. 성경하고 내 생각이 다를 때 Cuando la Biblia y nuestro pensamiento es 나를 distinto, 믿느냐, 성경을 ¿confiamos en nosotros o confiamos en la Biblia? De eso 만일 depende. 여러분 성경에 있는 말씀을 Si ustedes, 보고 내 mediante 생각이 esta palabra, la 아닐 때도 Biblia, 성경 말씀, 예수님 말씀 믿으면 ahora, si ustedes creen en la palabra de la Biblia diciendo que mi pensamiento está incorrecto, ahora tendrán el mismo corazón con Jesucristo. Desde ese momento, Jesucristo dentro de nosotros, estando vivo, trabajará. 저는 그래서 Por lo 정말 cual, 많은 사람들이 muchísimas 병에서 또 personas 믿음을 낳는 걸 봤고 ahora se despojan de la enfermedad mediante la fe. Yo también sufrí por la úlcera en el año 정말 내 1987 마음의 위장이 깨끗하게 나와. y me curé perfectamente 99년도에 del estómago. En el año 1999 안 좋아서 거의 mi corazón estaba débil y casi yo me muero. 지금은 심장이 아주 튼튼해요. Ahora tengo un corazón muy fuerte. 주일날 El domingo pasado 제가 그 인천교회 초대받쳐는 예배 갔는데 fui invitado a la iglesia de Incheon y fui al culto de la 근데 noche. 그 인천교회 저희들 교회 한 분이 정형외과 일하는 원장님이 계세요. En Incheon está un doctor de nuestra iglesia que es traumatólogo. 병원을 잠깐 오십시오. Pastor, venga un momento al hospital, me dijo, por favor. 제가 오후 한 2시 좀 넘어서 갔는데 Yo fui pasando las 2 de la tarde, 그
y me esperaba el matrimonio del doctor y una enfermera. Me dijeron que me acueste y me sacaron sangre. Ya que era doctor, no pude decir nada y me quedé quietito. Después de 2 días, me llamaron por teléfono. Pastor, su salud es perfecto. Y en 20 cosas me hicieron el análisis. Ahora del seguro médico me dice para que vaya a hacerme un control de cáncer. Nunca fui al hospital. Pero el doctor me dijo que todo estaba en un nivel normal y este hermano estaba tan feliz y me había hecho los análisis. El que yo me guarde y el que Dios me guarde es incomparable. Señores, lo más importante es que mi corazón se una al corazón de Jesús. En el libro de Isaías de la Biblia, en el 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Es la profecía de Isaías acerca de Jesús. Isaías había mirado a Jesucristo y miró a Jesucristo que estaba llevando la cruz y miró que se crucificaba. Y comenzó a escribir con la pluma y dice más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No aparece exactamente el tiempo, el año. Aproximadamente 700 años antes de que venga Jesucristo fue escrito el libro de Isaías. Por la revelación de Dios, Isaías había visto a Jesucristo que vendría 700 años después. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora en más nuestro pecado no sigue en nosotros, sino que el pecado pasó al Señor Jesús. Si nuestro pecado no hubiese pasado al Señor Jesús, Jesús no iba a poder morir por nuestros pecados, porque nuestro pecado pasó a Jesús, ha muerto por nuestros pecados y luego, viniendo a esta tierra, muriendo por nuestro pecado, Jesús, ¿a media será que lavó nuestro pecado? No, no es así. No se olvidó del pecado de ni siquiera una persona, perfectamente lo lavó. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesucristo había sido crucificado. No es por el pecado de Jesús, por nuestro pecado murió. Y mediante esa muerte nos ha dejado limpios a nosotros de todo pecado, dice la Biblia. Claro, yo también tengo varios pecados. Tengo esto y aquel pecado. Pero algo cierto es, Jesús murió por nuestro pecado
y nos dejó más blanco 그 que la 예수님이 nieve. 십자가에 붙여 내 죄를 다 사하셨으니 En la cruz, si Jesús perdonó todo nuestro 난 죄인이 pecado, 아니다. ya no soy pecador. 하나님 나를 의롭다고 했다. Dios me ha dicho 특히 고린도전서 justo. 6장 10절에 보면 En 1 Corintios 6:10, 6장 10절. en el 고집이나 6:10, 탐nom하는 술 취하는 자는 후욕하는 자는 토색하는 자는 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estas personas no pueden ir al reino de Dios. 이와 같은 자들이 있더니 Y esto erais algunos. 그것도 이런가. Y más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 성경이 말하고 있잖아. La Biblia lo dice. 예수님으로 말미암아 Mediante 내가 Jesús, 범한 모든 죄가 예수 todo 건너가서 pecado que cometí ha pasado al Señor Jesús. 영원히 다 받으셨어. Todo, hasta por la eternidad lo recibió. Y cuando Dios nos mira, 의롭다. justo eres. Algo maravilloso es, 더러운 죄인이라도. por más que seas sucio pecador, 재판관이신데 Dios es el juez. 의롭다 하셨으면 Dios cuando nos justifica, 의롭다. somos justos y punto. 기술학교 기술병에 하사원 시험 쳤어요. Cuando había tomado el examen para ser soldado técnico, 제 이빨을 el director, 사인해 제 카드에. que era dentista, había firmado en mi tarjeta. 그건 단 친구들하고 사인 달라요. Era distinto la firma con otros amigos. 뭐 글씨도 아니고 무슨 표시인데 No era ni alguna letra, era como una señal. 내가 불합격이고 Yo reprobé, dije. 군의관에 찾아갔어요. Yo fui en busca del oficial. 군의관 저좀 봐주면 안 되겠습니까? Señor oficial, ¿usted no me podría ayudar? 하려고 군대 가려고 ¿Por qué te apuras para ir al cuartel? Al final vas a ir. 제가 기술학 꼭 가고 싶어요. Yo quiero ir sí o sí. 나중에 얘기하겠어요. Y luego 사표서도 안 me dijo, por más que yo renuncie, tú no puedes. Si fuese un diente posterior, yo te ayudaría, pero es diente anterior. 표도 안 나는 Era poquito, ni se notaba. 표는 나기 좀 나지만 조금 Se notaba un poquito, pero era muy pequeño. 군의관이 그렇게 하니까 Ya que el oficial dijo eso, 군대 못 들어갔어요. yo no pude entrar al cuartel. 시험 떨어지고 실망을 했어요. Reprobé el examen y yo me 내가 decepcioné. 계획을 많이 가지고 있는데 Había tenido tantos planes. 그래서 내가 그때 내 모든 게 다 실패했다. Todo en ese momento. Entendí que lo mío era un fracaso y que no debía confiar en mí. 이제 나를 믿는 것하고 El confiar en mí y confiar en Jesús. Eso viene a ser muy difícil. 무너져 버리니까. Cuando el corazón confiar en mí se derrumbaba, todo lo que yo hacía no me salía. 삼촌이 일본 관련 것도 Estaba 안 mi 되고, tío en Japón, quería ir a 그것도 안 Japón, 되고, 뭐 tampoco eso logré hacerlo. Y otras cosas, y otra cosa tampoco pude hacer. En ese momento escuché la palabra de Jesús. La sangre de Jesús lavó mi pecado. La Biblia lo dice. Mi pecado ha sido perdonado 하나님 나를 entonces. 의롭다고 하셨으면 Dios me dice, justo a mí, 의롭다. yo soy justo. 하나님 의롭다 하심을 얻은 자 됐다. Dice que ya he sido justificado. Dios me dijo, justo a mí, 의롭다 하심을 받았다. y yo he sido justificado. 난 의로운 거다. Entonces soy justo. 군의관 너 불합격하면 불합격. El oficial, si me dice reprobado, entonces soy 군의관 너 reprobado. 합격하면 합격이고. Si me aprueba, yo apruebo. 하나님 너 죄인이다 그럼 죄인이고. Si Dios me dice, eres pecador, soy pecador. Si Dios me dice que eres justo, soy justo. Es tan simple. 군의관 한 사람이 Un oficial 막을 수도 있고. puede impedir o puede dejarme 하나님이 pasar. 얼마든지 하나님이신데. Es Dios, cuanto fuese lo 하나님 puede 나는 hacer. 의롭다면 의로운 거고. Si Dios me dice justo, soy justo. 더럽다면 더러운 거. Si me dice sucio, soy sucio. 너무 감사하고. Estaba tan agradecido. 나를 보고 의롭다. Dios mirándome me dice justo a mí. 잘 믿어지지 않습니다. Yo no podía creer fácilmente. Sin embargo, era la palabra de Dios. 왜? ¿Por qué? 예수 그리스도 피로만. Mediante la sangre del Señor Jesucristo. 내가 눈처럼 희게 씻어. Mi pecado quedó más blanco que la nieve. 그때부터 Desde ese momento, 그 하나님을 믿었습니다. yo creía en ese Dios. 그 성경을 읽는데 Y cuando leía 옛날에 la 내가 Biblia, 내 생각까지 성경을 볼 때 anteriormente, cuando miraba la Biblia a través de mi pensamiento,
Pero después de que entendí de que mi pensamiento estaba incorrecto y vaciando todo mi pensamiento cuando miraba con el corazón de Dios, era completamente distinto. Era la misma Biblia, pero yo ahora podía creer en la palabra y Dios trabajaba. Esto se manifestaba en mi vida en muchísimas ocasiones y no podía menos que vivir confiando en el Señor. Ya ha pasado más de 60 años. Durante los 60 años, yo, aunque congregaba en la iglesia anteriormente, y después cuando creí en Jesús, y cuando creyendo en la palabra de Jesús llegué a ser uno, desde ese momento Jesús era quien guiaba mi corazón y las veces que leía la Biblia era completamente distinto. La realidad que no podía conocerlo llegaba a ver y podía creer de que mi pecado había sido perdonado, y cuando yo hablaba acerca de ello y cuando creían en esta verdad, Jesucristo entraba en ellos y cambiaban. No me refiero a que crean en el pastor Oxupar, crean en Jesucristo. Es lo que Él dice. La Biblia dice y que todos han pecado y no pueden llegar a la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. El oficial me dice, ¿has reprobado? Entonces reprobado. Cuando el oficial me dice, ¿aprobado? He aprobado. El cielo lo mismo. Dios sí me dice, justo eres. Yo soy justo. No eres justo. Entonces debemos ir al infierno. Dios me dice, justo a mí, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Claramente yo he cometido pecado, pero Dios me dice justo a mí. Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión y ha resucitado para nuestra justificación. Nos dice justos a nosotros Jesús. Hemos cometido pecado, pero por la sangre de Jesucristo hemos sido lavados. Aquella realidad he creído. Desde ese momento, qué maravilloso. El corazón de Jesús viniendo a mi corazón. El corazón que antes no tenía, llegué a tener. La realidad que anteriormente no podía creer, llegué a creer. Y la vez pasada había contado hace poco tuvimos una conferencia de prensa. Un periodista me dio una pregunta. Pastor, ¿cómo desea que vivamos en este periodo del COVID-19? ¿Qué es la función del pastor de una iglesia? Yo le dije, una vez miré la foto, mucha gente en Brasil, en el piso, ellos arrodillados, alzaban el brazo y estaban orando a Dios. Habiendo perdido al padre, a la madre, al hijo por el COVID, ellos se habían internado y no podían ir al hospital. Qué suerte si se curan del COVID y salen del hospital. La familia, cuando muere en el hospital, ya que esto se contagia, el gobierno se encarga hasta la sepultura. Ya no puede volver a verlo. Los padres dejando a su hijo en el hospital. La esposa dejando a su marido en el hospital. Cuando ellos mueren, no pueden ver ni el rostro de ellos y acaba todo. Parece como que se quebranta el corazón. Y en la calle, sobre el camino, al lado, el
carro pasaba y sobre el pasto ellos se arrodillaban a orar. 그분들의 마음을 읽어보고 싶어요. Quería leer el corazón de ellos. 어떻게 읽을 수 있겠습니까? ¿Cómo podría leer el corazón de ellos? 얼마나 Claro, 슬프면, pero cuánta 얼마나 tristeza, 어려운 깃발에 손을 들고 cuánta dificultad será que tienen hasta para arrodillarse en el camino y alzar la mano. Quería dar el mensaje de la esperanza y hablar de Jesucristo. Y en primavera y en otoño, teniendo grandes campañas de manera online, empecé a predicar la palabra. 놀라운 것은 ¡Qué maravilloso! 방송국이 중계를 해줬어요. Muchísimos canales iban transmitiendo el mensaje. 정말 하나님에 감사했습니다. Estaba muy agradecido ante Dios. 276개의 방송국이 276 canales en primavera habían transmitido el servicio. Y en otoño, 655 canales transmitieron la sesión. Y estaba tan agradecido a cada uno de los canales. 아직 그 뭐야 고맙다고 인사는 못했습니다. Todavía no he podido saludar con agradecimiento. 우리 메시지를 들었습니다. Mucha gente ha podido oír nuestro mensaje 죄 사함을 받았습니다. y todos han obtenido el perdón del pecado. 코로나가 어렵기도 사실이지만 Realmente por el COVID tenemos dificultad, 코로나로 사람들의 마음을 겸비하게 하고 pero mediante el COVID-19 se ha humillado 세상을 너무 el corazón de la gente y estaba tan agradecido porque podían obtener el perdón del pecado. 오늘 부활절 앞두고 또 하게 됐습니다. Y también estamos realizando esta campaña antes de la Pascua Resurrección. 부활하신 예수님을 찬양할 겁니다. Vamos a alabar a Jesucristo que ha resucitado en la madrugada del domingo, porque resucitó Jesucristo. 로마서에서 En Romanos, 예수는 우리 범죄함을 위하여 내어주는 되고 Jesucristo fue entregado por nuestra transgresión 의롭다 하심을 위하여 살아나셨다. y ha resucitado para nuestra justificación. 의롭게 대해서 그 이야기하러 살아나셨다. Había resucitado para decirnos, 반에서 tú 못 자고 eres 아, justo. Mira la señal de los 때문에 clavos. 못 자고 있습니다. Sí, por tu pecado yo fui crucificado. Mira la marca de la lanza. Por tu pecado. 다시 샤워자. Sí, mira la marca de la corona. 고통 다 당했어. Sí, yo por tu pecado he padecido todo castigo. Tu pecado ha sido lavado. Eres justo. Eres justo. 모든 사람이 죄를 범하였으며 Y todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, 은혜로 값없이 mediante la redención que es en Cristo Jesús. 아무것도 안 했는데 No hemos hecho nada, pero de manera gratuita. Dios nos dice justos a nosotros. ¿Por qué? 예수님의 피가 La sangre de Jesucristo lavó a nosotros del pecado. Eso es algo que no se puede dudar. El pecado de todos ustedes en la cruz para siempre lo lavó. Alabamos a Dios. 사랑하는 여러분 Amados, 부탁하겠습니다. tengo un ruego a ustedes. Junto conmigo 소식을 전합시다. vamos a anunciar esta noticia. 하셨을 때 Cuando Jesucristo 죄인으로 나 resucite, no nos deja como pecadores. Lavó por completo nuestro pecado. Aleluya. 주님을 찬양. Alabamos al Señor. 죽을 때까지 복음 전하고 싶고 Quiero anunciar el Evangelio hasta la muerte. 하나님의 복음 전하고 싶고 Me quiero predicar el 복음 Evangelio 듣고 너무너무 a 행복해. todos con quien me encuentre. Y soy tan feliz anunciando este Evangelio. Y he visto cómo están felices las personas. 그렇지만 주님 Tengo edad, 주셔서 pero el Señor me ha dado un cuerpo saludable y puedo estar delante de ustedes 말할 수 있을 때까지 hasta que pueda hablar. 예수 우리를 사랑하셔서 Jesús nos ama 죄를 사하신 이 이야기 y ha perdonado nuestro pecado y esta palabra. 세상에 전하고 싶습니다. Quisiera anunciar a todo el 하나님 도와서 alrededor. 전 세계에 중계할 수 있어서 너무 감사합니다. Estoy agradecido porque el Señor nos ha ayudado y podemos transmitir en todo el mundo. Realmente es difícil, 사람들의 마음을 바꾸셔서 pero Dios cambió el corazón de todos los directores del canal. 진짜 Y realmente 인류 역사에 이렇게 많은 방송국에서 우리 복음전 도움이 전에 없던 역사. nunca en la historia ha habido realmente tantos canales nos van ayudando. Cuando Dios nos ayuda, todo es posible. 하나님의 사랑이 여러분 마음에 가득 차서 Ese amor de Dios estando de manera plena en el corazón de ustedes, siendo uno con el corazón de Jesús, 일하시기를 바랍니다. espero que trabaje dentro de ustedes. 일하시기를 바랍니다. Espero que trabaje en la familia de ustedes. 생각하면 Cuando pensamos en el Señor,
Yo soy un ser sucio, vil, 원하신 예수님 감사하고 pero el Señor glorioso, estoy agradecido ante Él, agradecido ante ustedes. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, muchas gracias. 그가 찔림은 우리의 허물을 인하며 Y fue, 그가 상함은 우리 죄악을 인하며 mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. 채찍에 맞은 나무 Y por su llaga fuimos nosotros curados. Señor 우리가 받을 죄의 Jesús, 형벌을 다 받으시고 castigo de nuestro pecado, usted lo ha recibido por completo. Y por usted hemos quedado 선도 limpios. 없고 의도 없습니다. No tenemos justicia, no tenemos bien. 예수님의 의가 내 의가 La justicia de Jesucristo viene a ser 예수의 mi 거룩함 내 justicia. 거룩함. La santidad de Jesucristo viene a ser 내 mi 안에 santidad. 주님을 마음에 모십니다. Ahora aceptamos al Señor en nuestro corazón. 오늘 우리 모두에게 은혜를 Hoy, 베푸시고 entregándonos la gracia a todos 내 nosotros, 생각을 버리고 dejando todo nuestro 예수의 pensamiento, 복음을 받아들여 aceptando el Evangelio de 죄사함을 Jesús, 받고 obteniendo el perdón del 예수님과 남은 pecado. 생에 영원히 함께하게 La vida restante queremos eternamente caminar con el 집회를 Señor. 축복해 주옵소서. Bendiga la 말씀의 campaña. 모든 사람에게 Que todas las personas que oyen la 하나님의 palabra, 은혜와 que estén en medio de la bendición 예수님 이름으로 infinita del Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 감사합니다. Muchas gracias.